La escritura ya ha sido leída, Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21, y en realidad esta será una sección que lleva por título El creyente y la palabra de Dios. Abordaremos hasta el fin del capítulo 1 con este título, pero para hoy y para el próximo domingo es recibiéndola y haciendo evidente su recepción. Por supuesto, estamos hablando de la palabra del Señor. Santiago ha afirmado que el Padre Celestial, que da buenas dádivas y otorga dones solo por su buena voluntad, también nos trajo a la vida. Eso nos lo dice ahí en el versículo 18. Y este traernos a la vida solo fue porque Él quiso. En su voluntad soberana nos dio vida. Nada había en nosotros que nos distinguiera o atrajera o constriñera a Dios a mirarnos con ojos de misericordia. Todo este acto salvífico provino de Él porque Él así lo quiso. Y dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra fue el medio utilizado por Dios para mostrarnos y traernos al camino de salvación. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios. Su palabra es poder de Dios, no para que se exhiban los charlatanes, sino para que sean salvos aquellos que creen. Ahora bien, si la palabra es el instrumento usado por Dios para nuestra salvación, también es el medio por el cual permanecemos en el camino de salvación. De ahí que ella es la palabra de Dios, la que regula nuestro andar, nuestro comportamiento en el mundo. Debemos recordar que en el paganismo, donde la religiosidad es independiente de la moralidad. Aquellos religiosos que se permiten y recrean en la maldad, evidencia que son paganos, que no conocen a Dios. Por camino similar transitan los que sirven a Dios a su manera. ¿Ha oído eso? No, yo sirvo a Dios a mi manera. Pero también los que excusan sus pecados, atribuyéndoselos a taras familiares o a debilidades psicológicas. No, pastor, aquí, mire, yo soy así porque todos en mi familia son así. Que yo soy enojón porque mi papá era enojón, porque mi abuelo era enojón, porque todos somos enojones en la familia, por eso yo soy así. Cuidado, porque si la palabra de Dios no refrena tu maldad, es posible que no la hayas recibido verdaderamente. Oye con atención al Salvador. En Lucas capítulo 8, los versículos 11 al 14. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan.
La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. Aquí tenemos 3 tipos de corazones. Todos oyen la palabra. Y aparentemente la reciben. Pero ninguno da fruto. ¿Será este tu caso? Dios no lo permita. Más bien que tu caso sea como el descrito en el versículo 15 de este pasaje de Lucas que estamos leyendo. Dice ahí, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retener la palabra y dar fruto. Es el Señor quien dice que retener la palabra oída es dar fruto, buen fruto, y se persevera en ello. Esta es una evidencia de recibir la palabra. El Evangelio no separa la ética de la piedad, ni la religiosidad genuina está separada de la moralidad. Nadie es salvo por tener un comportamiento ético moral intachable. Pero aquel que es salvo no puede tener una vida reñida con la moral o un comportamiento ético cuestionable. Ambos son mutuamente excluyentes. Entonces, puesto que es la palabra de Dios la que obró en nuestras vidas, ¿cómo no hemos de prestarle atención a lo largo de nuestro andar? Versículo 19, dice Santiago, por esto, porque hemos recibido nueva vida, porque hemos recibido la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Nadie queda excluido aquí de esta exhortación autoritativa. Todo hombre. Este mandato es para ti y para mí. ¿A qué se refiere a que todo hombre sea pronto para oír? Bueno, dado que el contexto está inmerso en la palabra de Dios, debe referirse al acto de escuchar la lectura de la palabra de Dios, la enseñanza de ella o la exposición del mensaje. Recordamos el Salmo 119, versículo 130, cuando nos dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y cómo no recordar aquí la oda a la palabra de Dios, que es el Salmo 19, especialmente los versículos 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, etcétera, etcétera. En un tiempo cuando tener la palabra escrita de Dios era un privilegio reservado para muy pocos, por el alto costo que tenía poseer el ejemplar de tan solo un libro, donde el rey y el sacerdote tenían acceso a ella y más tarde en cada sinagoga había un ejemplar de la misma, era natural hacer hincapié en poner todos los sentidos al oírla. Es lo que vemos en el capítulo 8 de Nehemías. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Quiénes oían ahí?
Versículo 2, hombres, mujeres y todos los que podían entender. ¿Cuánto tiempo? Versículo 3 dice, desde el alba hasta el mediodía. ¿Y cuál era la actitud? Versículo 5, todo el pueblo estuvo atento. ¿Y qué fue lo que produjo oír con atención? Versículo 6, se humillaron y adoraron. Versículo 9, lloraron. Versículo 12, comieron y bebieron con alegría y compartieron con los que nada tenían. Qué bendición, hermanos, oír con atención. ¿Y ahí terminó todo? No. Ellos quisieron cumplir al pie de la letra lo que la ley decía y así lo hicieron. Lee para ello el resto del capítulo 8 de Nehemías. Es difícil imaginar en esa vasta congregación que oía atentamente la lectura de la palabra de Dios de boca de Esdras a asistentes distraídos, a asistentes embelesados con niños, cuchicheando al oído de otro, que con sus risas y conversaciones evidencian que no están prestando atención. Les he contado de ese hombre que por más de 60 años asistió fielmente a los servicios, y no solo los domingos, 2 veces. Durante su vida, y considerando solo el día del Señor, oyó más de 6.000 veces la palabra de Dios y nunca se convirtió. Es que nunca oyó que debía arrepentirse, nunca oyó que debía volverse a Dios. Es difícil creer eso, ¿verdad? Son más de 6.000 veces. ¿Qué pasó entonces? Pasó que nunca prestó verdadera atención. Pasó que él sabía leer, pero él no leía las escrituras. Pasó que él solo participaba de los servicios religiosos y le atribuía gran valor al hecho de estar físicamente presente. Solo el último día, constreñido por la muerte que se presentaba sin ser invitada, prestó atención al mensaje del Evangelio, creyó y fue salvo. Esa tarde en el hospital pasó de muerte a vida y esa misma noche pasó el río de la muerte para encontrarse a salvo por toda la eternidad en los brazos de su Salvador. ¿Qué de ti? ¿Oyes con atención? ¿Obedeces cuando el Espíritu de Dios te habla por medio de su palabra? Hermano, aquí no hablo, y hay que tener mucho cuidado con esto, no hablo de que escuches voces. Hablo de que Dios te habla por medio de la palabra escrita. Obedecemos esa palabra. Hebreos capítulo 3, versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora bien, no puedo dejar esta frase pronto para oír sin hacer otra aplicación que estoy convencido el texto impone. Porque si solo la frase tiene aplicación en lo que a la palabra de Dios se refiere, ¿por qué entonces pondría Santiago tardo para airarse? ¿Quién es virtuoso? ¿El que refrena su lengua? ¿O el que, como dice Asaf en el Salmo 73, con su lengua pasea la tierra? Lo sabes, ¿verdad? Te das cuenta aquí quién es virtuoso. Y aunque más adelante en esta epístola tocará el apóstol específicamente este asunto de la lengua, no podemos obviar aquí la implicancia de esta exigencia, pronto
para oír. ¿Puedes hablar y oír con atención al mismo tiempo? No puede. El predicador nos dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 7, que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. O como bien lo expresa un dicho popular, cuando un burro rebuzna, el otro para las orejas. ¿Cuánto conflicto, hermanos, se evitaría si atendiéramos a esto que es tan básico? La realidad es que muchas veces todavía no termina nuestro interlocutor de hablar y ya estamos respondiendo. Esto es obrar con sabiduría. Proverbios 18:13 nos dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Esto se escribió en un tiempo cuando la escritura era escasa. Hasta comienzos del siglo XX, poco más del 10% de la población hispanoparlante sabía leer y escribir. Hoy esas cifras han cambiado, aunque el analfabetismo funcional campea en nuestros pueblos. La palabra escrita ocupa un lugar cada vez más preponderante en nuestras comunicaciones y la locuacidad ha dado lugar al activismo digital. Todo el mundo escribe y se repite el mismo error. No se oye al otro. No se lee con atención. O peor aún, se le atribuye otra intención a la que asoma en las palabras gracias a énfasis y subrayados que solo están en la mente del receptor y no en el emisor del mensaje. Esto es no oír. Amigo, detén tus dedos. Piensa antes de responder un mensaje. Y mejor aún, pregúntate, ¿es necesario responder a esto? Mañana, ¿seguiré pensando lo mismo? Aquí debo confesar que tengo mi celular en silencio permanente. Hay mensajes que leo y respondo. Hay otros que solo leo. Los hay que ni leo ni respondo. Y hay otra categoría a la que ya llegó un amigo mío que le advertí, si no la cortas, te voy a bloquear y no me vas a poder enviar más mensajes. Debo hacerlo por sanidad mental. Me despierto muy temprano y normalmente a la medianoche estoy durmiendo, o eso intento. Hay quienes tienen mucho tiempo y creen que yo también lo tengo. Hay otros que no duermen de noche y escriben sus elucubraciones filosóficas y teológicas en la madrugada. Querido mío, debes oír, no oírte a ti mismo. Y es más que probable que si no oyes al prójimo, tampoco oyes a Dios. Porque el que es sordo no es sordo selectivo, ¿verdad? El que es sordo no escucha a nada ni a nadie. Este, que es locuaz y lenguaraz,
no hace caso del Salmo 37:7 que dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. La fe no viene por hablar, viene por oír. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira, Cornelio tenía buen testimonio, pero él quería oír la palabra de Dios. De igual manera, el procónsul Sergio Paulo, se nos dice de él que era varón prudente, pero él, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Ocurrió lo mismo en Antioquía de Pisidia, cuando el día de reposo se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esto lo encuentra en Hechos 10:22 y en el capítulo 13, versículo 7 y versículo 44. Si perteneces al pueblo de Dios, debes ejercitar más tus oídos que tu lengua. Deuteronomio capítulo 27, versículo 9. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. No quieras no oír. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y si de adorar con la congregación se trata, oye al predicador en Eclesiastés 5:1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. No te apresures, no seas atolondrado, sé prudente, guarda tu pie y acércate más para oír. Te conviene escuchar. Salmo 85, versículo 8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Así que, como dice una versión, debemos estar más dispuestos a escuchar que a hablar. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No te apresures a hablar. Confieso que es muy difícil seguir la máxima de Beethoven. Él escribió: nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Tal vez pienses que si no hablas el mundo se desintegrará, pero te aseguro que no será así. El mundo no depende de tus palabras. No eres Dios. No sé por qué razón el libro de Proverbios se lee tan poco. Y puedes leerlo entero cada mes. Si lo lees tan solo un capítulo diario y vas a usar 5 minutos del día. Y justamente aquí encontramos mucha sabiduría práctica de uso habitual y diario. Por ejemplo, y son solo algunos textos, algunos ejemplos respecto del tema que hoy nos ocupa. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Proverbios 29:20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanzas
Ay del necio que de él. No debemos pasar por alto que estas palabras de Santiago están dirigidas a creyentes y que están en el contexto de congregaciones cristianas. Y aquí sí que hay harto paño para cortar. Más adelante en el capítulo 3 lo abordará directamente, pero detengámonos aquí un momento. Tardo para hablar. Por supuesto, no habla de una incapacidad de hablar, sino de guardar la actitud de callar. ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que es difícil? Dígame qué les pasaba cuando tenían un niño así como más o menos de la edad de sus niños y ese niñito se portaba mal y no lo dijo o no lo pensó. Me comen las manos por darle un tate quieto a este niñito. Pero de la misma manera, cómo se mueve la lengua de rápido. Debe ser el músculo más rápido que tenemos en nuestro cuerpo. Si a veces se mueve más rápido que el cerebro, aunque el cerebro no se mueve. Es muy rápido. Cuesta mucho callarse. La verdad es que somos como niños, hablando de todo y hablándolo todo. Lo que no sabemos, lo imaginamos. Y lo que es peor, le damos el mismo valor. No, sí, yo creo que es así. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Bueno, porque yo creo. Yo tengo la tinca. Pensamos que es lo correcto y lo hablamos sin siquiera chequear si es así. Vino a nuestra mente, entró en nuestro cerebro y luego salió rápidamente por nuestras bocas. Y aseguramos muchas veces lo que no sabemos. Nos convertimos en expertos en saber un poco de todo y lo difundimos por doquier como si el mundo necesitara nuestro conocimiento. Y esta torpeza es más común de lo que se quisiera en quienes leemos y estudiamos. Tan prestos que estamos, hermanos, a exhibir nuestros logros deductivos. Los hay que por años asistieron a diversas congregaciones y así asimilaron enseñanzas y conceptos sin tener una mente transformada, sin una obra del Espíritu en sus vidas. Luego, por la gracia de Dios, conocen al Salvador. Pero ¿qué ocurre? Que cuentan todos esos años de incredulidad como si hubieran asistido a un seminario y de los mejores. Y toda esa enseñanza, eso que oyeron sin conocer al Señor, lo toman y lo lanzan. Hermano, estás aprendiendo solo desde el momento en que Dios obró en tu vida. Todo el conocimiento que tienes de antes de conocer al Señor no sirve. Es la razón por la cual es inútil enseñarle doctrina a un incrédulo, sea este religioso o no. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice:
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El que no conoce al Señor no necesita doctrina porque no la entiende. No ha nacido de nuevo. Lo que necesita es arrepentimiento. Lo que necesita es volverse al Señor. Y una vez que nos hemos arrepentido, lo que necesitamos para entender doctrina es obediencia. Obedecer al Señor. El mejor estado para ti, luego de conocer al Señor, es callar y aprender sosegadamente. Muchos tropiezan aquí creyendo que el ímpetu y el entusiasmo validan la disposición a enseñar. No, hermanos, el ímpetu y el entusiasmo bien pueden provenir de tu naturaleza caída, y siendo así, no serás enseñable. Tomarás la corrección como un ataque personal y terminarás viendo a tu hermano como si de un enemigo se tratara. Aprende a callar y a esperar. Debes revisar ante Dios tus motivaciones. Dios solo recibe lo que proviene de Él y no lo que sale de nuestra genialidad. Como lo expresó Juan Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ambos, Cristo y yo, no podemos brillar al mismo tiempo. Recuerda a Esdras, en el capítulo 7 de Esdras. Él fue considerado un escriba diligente en la ley de Moisés, versículo 6. Un escriba versado en los mandamientos de Jehová, versículo 11. Y un sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, versículo 12. ¿Cómo llegó a ese nivel? Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué vemos hoy? Creyentes inmaduros que quieren conocer para enseñar. Eso es todo. No preparan sus corazones. No van a las Escrituras con la actitud ni el propósito correcto. No tienen ni la intención de obedecerla. Pero creen que han sido llamados a enseñar. ¿Te das cuenta que la fuerza motriz para esto es el orgullo? ¿Se agradará a Dios de esto? Moisés fue preparado durante 80 años para 40 años de servicio. Y el apóstol Pablo, le fue dada como una preparación adicional 3 años en el desierto de Arabia, antes de ser comisionado como apóstol a los gentiles. Y aún así, él no intentó sobresalir para ser llamado. Dios mismo lo llamó y para ello usó a Bernabé y la iglesia en la cual servía. Aprende a callar, para que cuando sea la voluntad de Dios que abras tu boca, lo hagas con temor y temblor. Todo hombre debe ser tardo para hablar. Mira cómo lo pone el predicador en Eclesiastés capítulo 5, versículos 2 y 3. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio.
Nuestro texto indirectamente relaciona la facilidad para hablar con la facilidad para enojarse. Y no es sorprendente que las lenguas vigorosas y ágiles levanten temperatura. Cuando las palabras se profieren con poca o nula reflexión, la ira acecha a la puerta hasta que irrumpe con fuerza cual torrente de lava abrasador, destruyendo todo a su paso. Y lo justificamos si de nosotros se trata. En el otro, eso es inexcusable. Pero yo, bueno, me dio una rabia. Primero consideremos que rabia es una enfermedad que la transmiten los perros, los gatos, los murciélagos y algunos otros animales. Es una infección viral que puede llevarte a la muerte. Necesitas tratamiento médico. Necesitas la vacuna antirrábica. Eso no es lo que sentimos. El sentimiento es de ira. Y esta es una emoción que rápidamente puede pasar de ser legítima a ser pecaminosa. Legítima puede ser por la injusticia ajena, pero jamás llegará al punto de anular u odiar al otro. Nosotros lo sabemos y la Biblia nos confirma que la ira no es una virtud. Proverbios 14:29 nos dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y el predicador en Eclesiastés capítulo 7 versículo 9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Notaste la relación entre el enojo y la necedad? Y es responsabilidad tuya y mía sacar estas cosas de nuestras vidas. Efesios 4:31 está dirigido a creyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué? ¿Están esas cosas en mí? Sí. Y Dios me dice que yo debo quitarla. Quítense de vosotros. Es como la madre diciéndole a un niño: anda a lavarte la cara. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Pero claro, estos son mandatos a obedecer por creyentes. Lo que no significa que porque no lo eres puedes dar rienda suelta a tu ira. Tu falta de control sobre tus emociones tiene que ver con quién está gobernando tu vida. Sí, ya sé que crees que eres tú el que gobiernas tu vida.
Pero déjame decirte que estás equivocado. ¿Quién gobierna tu vida? Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Pablo nos dice cuál era nuestra situación antes de venir a Cristo. Es saludable para los creyentes recordar de dónde nos sacó el Señor y trae claridad a los que aún no le han entregado su vida al Señor. Dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya que Dios nos ha dado el don de los dones, Jesucristo, no debemos opacar su gloria ni oscurecer su gracia, dando una imagen distorsionada de nuestro Salvador. Él es la sabiduría encarnada, poseedor de todo conocimiento, para quien no hay misterios, nada permanece oculto en su presencia. Sin embargo, en su encuentro con los hombres, no los apabulló con su saber, ni los humilló con su conocimiento. Antes bien, él, que tenía todo el derecho de hablar, dejó que los hombres expresaran sus dudas, razonó con ellos, preguntó, no para saber, sino para que los hombres fueran conscientes de su necesidad. Jesús, hijo de David, ¿qué quieres que te haga? Le está hablando un ciego. ¿Qué quieres que te haga? Ah, Señor, que vea. Él pregunta, no porque no sepa, sino para hacernos conscientes de nuestra necesidad. Y expresó él palabras de misericordia, verdad y perdón a quienes vinieron a él reconociendo su incapacidad para salvarse. Él inclina su oído para oír el pesar de la viuda, la angustia de los padres y el llanto y súplica de los pecadores. Oye lo mismo al leproso apartado de la sociedad que al religioso perplejo con su doctrina. Escucha el clamor inocente del niño y el gemido doloroso del que padece injusticia. Él oye al hambriento y al menesteroso tanto como el que dispone de bienes, pero busca en Dios su refugio. Él es pronto para oír. Su oído no se ha grabado para oír, y con pocas palabras nos llena de certeza y esperanza, diciendo, no temas, yo estoy contigo. Él es tardo para la ira y grande en misericordia y bondad, pero no dará por inocente al culpable. Él está airado contra el impío todos los días, pero renueva su misericordia cada día sobre los que le temen. ¿Eres de los que le temen? ¿Eres de los que le conocen? Entonces, muestra por tu conducta tu cercanía con el Salvador. ¿Aún no le conoces? ¿Aún no le entregas tu vida al Salvador? Ah, amigo mío, la ira de Dios está sobre ti.
y ésta se expresará por toda la eternidad, pues su santidad y perfección repelen el pecado. Pero nosotros, salvos de pura gracia, sabemos que puedes alcanzar misericordia si vienes a Él arrepentido, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto lo dice Tito capítulo 3, versículos 3 al 7. ¿Recibiste la palabra de Dios? ¿Cuáles son las evidencias de que así ha sido? Mira, no tardes más. Ven hoy a Cristo. No tienes excusa. Él dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos.